Hola, buenas tardes a todos. Soy Arely Lisbeth Rojas Salazar. Soy estudiante de la licenciatura de médico cirujano en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, en México. Y les voy a dar el tema de estadística descriptiva. Vamos a comenzar hablando un poquito de su historia, ¿no? La estadística, pues, es considerada una de las ciencias más antiguas entre las matemáticas. Si bien fue en Antiguo Egipto en el año 3050 a.C., donde los faraones recopilaban información relacionada con la población y la riqueza de su país. Esto con el objetivo de preparar la construcción de las pirámides. A lo mejor en su tiempo no lo sabían como tal, pero ya con el paso de los años y con los estudios que se realizaron, pues bueno, se fue sabiendo un poquito más esto, ¿no? Así como también se estudió que Ramsés II, también en este territorio, pues practicaba registros, por ejemplo, para la estimación de impuestos, derecho a voto, proyecciones de guerra, y esto lo hizo 69 veces. Entonces, ahí veíamos que ya se empezaba, les digo, a lo mejor no de la manera en que la conocemos hoy en día, pero ya se comenzaba a utilizar ese tipo de estadística. Y pues si bien los romanos son considerados maestros de la organización política, han sido o fueron los que mejor emplearon la estadística, ¿no? Porque se tienen datos de que ellos realizaban censos de la población cada 5 años, también para identificar nacimientos, defunciones y matrimonios, pero a su vez también pues para inventariar su ganado o las riquezas de sus tierras. Entonces, pues esto les permitía llevar un mayor orden. Ahora bien, si definimos la estadística, podemos mencionar que su objetivo es recopilar información, ya sea de orden cualitativo o cuantitativo, como lo vamos a ver ahorita, perteneciente pues a individuos, grupos, hechos, fenómenos, para así deducir a partir de un análisis de datos respuestas a las interrogantes que se plantearon o las proyecciones futuras. Entonces, de manera general, podemos decir que estudia los métodos empleados en la recolección, organización, resumen, análisis e interpretación de datos, para así pues, obtener una validez en las conclusiones y, si el proyecto así lo requiere, tomar decisiones de manera razonable y efectiva. Aquí también hay que hacer énfasis en que dentro del ámbito de la estadística se encuentran sus dos vertientes, la estadística descriptiva y la estadística inferencial. En esta plática yo solamente voy a hablar de la descriptiva. Entonces, la estadística descriptiva pues, es el conjunto de técnicas, ya sean numéricas y gráficas, para describir y analizar un grupo de datos. Aquí lo importante es que no se van a extraer conclusiones o no se van a realizar inferencias sobre la población pues, a la que pertenecen. Así como lo dice su nombre, es nada más describir, resumir los datos encontrados y se acabó. Entonces, en cualquier análisis estadístico, pues el objetivo o el último objetivo o el objetivo que se tiene es extraer conclusiones sobre un colectivo de interés denominado población. Entonces, el tamaño de la población que está formada por los individuos, por ejemplo. Y para ello tenemos la población, ¿no? En este caso, el colectivo de individuos sobre los que se quiere extraer alguna conclusión. Y el individuo o la unidad de análisis es cada uno de los elementos que conforman a la población, es la unidad estadística. Mientras que la muestra ya es un subconjunto representativo de la población que se selecciona con el objetivo de extraer información. Les menciono estos términos debido a que se van a estar utilizando durante la plática y pues para tener ya como tal una definición, ¿no? Ahora bien, los parámetros son medidas cuantitativas que describen una característica de la población. Por ejemplo, la media, la varianza, el coeficiente de variación, que también vamos a ver más adelante. Y pues bueno, por ende, en una población se van a presentar muchas características, ¿no? Y pues tendrá varios parámetros o es lo que se espera. Y por último, los estadísticos, pues bueno, también son medidas cuantitativas que van a describir una característica de la muestra, ¿no? Del conjunto representativo. Y se van a considerar estimadores para la población. Entonces, conociendo un poquito pues bueno, dentro de las técnicas de estadística descriptiva se va a permitir describir y analizar un grupo de datos sin extraer conclusiones o inferencias, ¿no? Como se los había mencionado, sobre la población que se está estudiando. Entonces, para aplicar una técnica descriptiva, numérica o gráfica, cualquiera de las tres, será necesario analizar previamente el tipo de variable con el que se está trabajando. Entonces, partiendo de ese punto, se considera variable cualquier característica o propiedad general de una población que nos va a ser posible medir con distintos valores o con distintas modalidades. Para esto tenemos que se divide en dos, en las variables cualitativas y en las variables cuantitativas. En el caso de las variables cualitativas, son las que se miden en cualidad y se subdividen a su vez en nominal o categóricas y en ordinales. En el caso de las nominales o categóricas, eh, estas se dividen en categorías o etiquetas. Pueden ser dicotómicas o policotómicas, ¿no? Por ejemplo, hombre, bueno, masculino, femenino, vivo, muerto, enfermo, sano, etc.
Entonces, algo importante aquí es que no hay un orden establecido entre las variables, mientras que en las ordinales son las que tienen un sentido de orden implícito, pero no representan una cantidad, como por ejemplo niveles de gravedad, ¿no? Como por ejemplo si pueden ver las caritas, va como de contento hasta triste o enojado. Entonces, por ejemplo, es lo mismo que sucede en niveles de gravedad, ¿no? Leve, moderada o severa. Y el otro, que son las variables cualitativas, son aquellas que miden la cantidad. Entonces, aquí se subdividen en discretas y continuas. Las discretas son atributos que no pueden tener valores decimales, son valores enteros. Les puse un ejemplo, por ejemplo, de hijos. 1, 2 o 3 hijos, pero pues no se puede tener 1.5 hijos. Y las continuas es al revés. Aquí sí se puede utilizar o se pueden asumir números infinitos dentro de un rango. Entonces, por ejemplo, la talla. ¿Cuánto mides en metros? 1.61, 1.62, etc. Pasando a esto, tenemos ahora sí como tal muestreo. El muestreo es utilizado en la estadística con la finalidad de optimizar los recursos, ya sea el tiempo, la mano de obra, los materiales o los insumos. Entonces, para lograrlo, los métodos estadísticos ofrecen dos tipos de muestreo, los probabilísticos y los no probabilísticos. En el caso de los métodos de muestreo probabilísticos, buscan que todos los elementos que conforman la población tengan igual probabilidad al ser seleccionados en la muestra. Es decir, todas las muestras de un tamaño determinado que se puedan sacar de una población van a tener la misma probabilidad de ser elegidas. Y pues este es el más recomendado, ¿no? Justamente porque asegura de alguna manera que va a haber una representatividad de la muestra que se está extrayendo. Ahora bien, tenemos aquí varios tipos. Por ejemplo, el muestreo aleatorio simple. Este es el más utilizado justamente por su agilidad. Sin embargo, es poco útil cuando se está hablando de poblaciones muy grandes. Entonces, en este tipo de muestreo, se asigna un número a cada elemento de la población y por medio de un mecanismo, tal como por ejemplo pelotas dentro de un recipiente o el uso de números aleatorios, se va a elegir el número de elementos requeridos para la muestra. Entonces, como lo ven, pues es totalmente aleatorio, ¿no? Puede ser cualquiera y todos tienen la misma probabilidad. Luego tenemos el muestreo aleatorio sistemático. Este consiste en asignar números a la totalidad de elementos de la población. Es decir, inicialmente se toma un número que es elegido al azar y los elementos que conforman la muestra son aquellos que se ubican en los sitios con los que se van como sumando uno. Entonces, por ejemplo, se toman los individuos de 3 en 3 y de esa manera es también otra manera, bueno, de esa manera también se puede elegir al azar y ciertamente también todos tienen la misma probabilidad de quedar, nada más que es un poquito más, pues ahora sí más sistemático. Ahora bien, tenemos el aleatorio estratificado. Este busca simplificar los procesos con el objetivo de minimizar el error muestral al determinar el tamaño óptimo de la muestra. Entonces, básicamente cuando la población es heterogénea o presenta una gran variabilidad. Aquí lo que se hace es que se determinan categorías diferentes entre los elementos de la población. Y estas categorías se definen respecto a la similitud entre las características de los elementos, por ejemplo, el estado civil, el género, el nivel salarial, etc. Y pues de esta manera se garantiza que todos los estratos definidos por el investigador están representados pues en la muestra. Y por último tenemos el muestreo aleatorio por conglomerados. Aquí pues está integrado por varios elementos que conforman una unidad, la cual se conoce como conglomerado. Por ejemplo, las unidades de salud, los departamentos de una empresa, los municipios de un departamento. Y este tipo de muestreo se realiza mediante la selección de un número de conglomerados, que también es de forma aleatoria, y ya posteriormente se analizan todos los elementos que pertenecen a los que se seleccionaron. Entonces, pues estos serían los probabilísticos. Ahora bien, tenemos los no probabilísticos. En este caso, para algunos tipos de estudio, el muestreo probabilístico puede llegar a generar altos costos. Entonces, lo que se opta, pues, es recurrir a los métodos no probabilísticos, a pesar de que no permitan generalización, porque pues todos los elementos de la población no poseen la misma probabilidad de ser seleccionados. Entonces, aquí sí es posible pues elegir las unidades muestrales bajo determinados criterios, pues buscando mayor representatividad en la muestra, ¿no? Tenemos el primero de ellos, que es el muestreo por cuotas, que también se le conoce como muestreo accidental, por ser muy utilizado en las encuestas de opinión. Aquí se tiene que el conocimiento amplio de los estratos o grupos relevantes de la población es muy conocido.
Entonces, se asemeja pues al muestreo estratificado, pero difiere al no tener un carácter aleatorio. Aquí básicamente lo que hace es que se fijan cuotas que corresponden a un número de elementos que cumplen ciertos requerimientos. Por ejemplo, 50 personas entre los 18 y los 30 años, estudiantes de pregrado y residentes en una misma ciudad. Entonces aquí, pues, la cuota son los estudiantes de pregrado residentes en una misma ciudad y serán seleccionados los primeros 50, ¿no? Que cumplan con ahora sí que con esta condición. Por otro lado, el muestreo intencional, también que también se le conoce como opinático, se utiliza cuando la población es desconocida y se requiere obtener representativas. Entonces, se incluyen en la muestra grupos típicos que permitan suministrar la información requerida. No sé, por poner un ejemplo, sondeos preelectorales, ¿no? O gustos sobre un evento. Entonces, si ven, pues no, no es muy específico. Y el último, pues es el muestreo bola de nieve. Aquí es utilizado en estudios con poblaciones en las cuales no se conocen los elementos que la integran, pero se sabe que existen. Entonces se localizan algunos individuos que permitan la vinculación con otros y así se sigue hasta obtener una muestra representativa. Por poner algunos ejemplos, estudios de graduados de una institución, personas que han cometido un determinado delito, miembros de una secta religiosa, solo por poner algunos de estos ejemplos. Como les digo, pues no son... lo malo es que al ser los otros muy costosos, estos tienden pues, a utilizarse. Ahora bien, pasamos un poco al análisis descriptivo. Una vez que ya conocemos lo anterior, hay que empezar con los análisis descriptivos con los que contamos. En este caso, la clasificación de variables que se ha expuesto en la sección anterior se distingue pues, entre variables cualitativas y cuantitativas. Y esto es de crucial importancia a la hora de construir representaciones gráficas, por lo cual tenemos varias representaciones visuales que nos pueden que nos pueden ayudar a entender mejor la distribución de nuestros datos. Por ejemplo, tenemos los histogramas. Este está conformado por un conjunto de rectángulos distribuidos en un plano cartesiano y representa variables cuantitativas continuas. Entonces, en el plano cartesiano, sobre el eje horizontal, se distribuyen los intervalos de la variable y sobre el eje vertical, las frecuencias. Luego tenemos el polígono de frecuencias. Este es un conjunto de líneas sobre un plano cartesiano que lo que representan es el comportamiento de la característica de la población. Y pues al igual que el histograma, se aplica la variable cuantitativa continua. Ahora bien, los polígonos de frecuencias acumuladas, o también llamados ojivas, representan el comportamiento acumulado de las unidades de investigación en relación a la variable analizada. Entonces, estas pueden ser construidas con las frecuencias absolutas o relativas. En el caso del diagrama de barras, pues bueno, es de las más utilizadas en los diferentes tipos de informes, pues debido a que dan a conocer de forma fácil y sencilla las características de un grupo de elementos, ya sea de una muestra o de una población. Entonces, básicamente son líneas gruesas que constituyen rectángulos pues, de anchura y altura variable. Y por último, el diagrama circular, también otro de los más usados, pues es literal un círculo que se está dividiendo por fracciones, ¿no? Y se va a representar de manera proporcional los porcentajes de las características que se están analizando. Ahora bien, ¿a qué nos referimos con las medidas características? Bueno, en los estudios estadísticos es importante el análisis de la información que corresponde a variables cualitativas y cuantitativas, a partir de una tabulación y una representación de los datos por medio de gráficas. Entonces, aquí es necesario analizar los datos por medio de cálculos matemáticos que nos resuman el comportamiento de las características de nuestro objeto de estudio. Tenemos varias de estas, por ejemplo, tenemos las medidas de tendencia central. Aquí en la mayoría de los casos, el conjunto de datos obtenidos, ya sea de una muestra o de una población, van a tender a reunirse alrededor de un valor central. Entonces es posible obtener un valor representativo de todo el conjunto de datos, el cual se va a denominar medida de tendencia central. Conocemos tres. Por ejemplo, tenemos la media aritmética, ¿no? Esta es la más utilizada y la de mayor representatividad en los análisis estadísticos. Básicamente, es el promedio del conjunto de datos de la muestra. Como lo podemos pues ver en la primera imagen, ¿no? Se suman todos y se dividen entre la misma cantidad de lo que se sumó. Luego tenemos la mediana. Pues es el valor que ocupa el lugar central. Entonces, básicamente deja por un lado el 50% y por el otro 50%. Siempre se va a tomar el que esté en medio. Y la moda, pues bueno, como su nombre lo dice y todos hemos escuchado la expresión está de moda, pues es algo que se observa o se representa repetidamente. Entonces podemos ver en los monitos, pues hay tres rojos, dos azules, pues la moda sería los rojos, ¿no? Por poner solamente un ejemplo.
Luego tenemos las medidas de posición, también llamadas cuantiles, que son aquellas que permiten calcular valores en la distribución de los datos y que la dividen en partes iguales, de tal manera que los intervalos generados contienen pues el mismo número de datos. Tenemos aquí los más usados, que son los cuartiles, los deciles y los percentiles. Vamos a empezar con los cuartiles. Son valores que fraccionan la distribución de los datos en 4 partes iguales. Entonces, existen 3 cuartiles y cada una de las partes pues representa un 25% de los datos. El primero, pues deja por debajo el 25% de la distribución de los datos o el 75% por encima de él. El segundo acumula el 50% de los datos por debajo y el otro 50% por encima de él. Y el tercero, pues deja por debajo el 75% de los datos y por encima el 25%, ¿no? Entonces, aquí podemos poner un ejemplo, ¿no? Vamos a suponer que se le consultó a un grupo de 7 estudiantes el número de horas semanal que dedican para el repaso de los temas vistos en X clase, obteniendo resultados de 3, 5, 2, 7, 6, 4 y 9 horas. Entonces, para el cálculo se empleará un procedimiento, que es, primeramente, debemos ordenar los datos de forma ascendente. 2, 3, 4 y como nos lo hayan dado. Ahora bien, para el cuartil primero, la posición pues va a ser 1/4 por 7, siendo 7 el número de nuestra muestra y el número 1 pues porque estamos calculando el primero. Entonces en este caso sería 1.45. Ahora bien, dado que no es entero, pues se va a redondear al entero. Entonces este va a pasar de 1.75 a 2. Y en este caso, el cuartil Q1 pues va a corresponder al valor ubicado en la posición 2, el cual pues es 3 horas. Entonces, su interpretación significa que el 25% de los estudiantes dedican máximo 3 horas semanales para el repaso de los temas vistos en clase. Es nada más cuestión de hacer ejercicios o de analizar un poquito más para poder, para que lo entiendan un poco mejor, porque pues explicado siento que se puede llegar a ser un poquito confuso, pero pues la verdad es que es relativamente fácil de realizarse esto. Ahora bien, tenemos después los deciles, que son valores que fraccionan la distribución de los datos, pues ahora en 10 partes iguales, ¿no? Entonces, en este caso, pues se presentan 9 deciles, el 1 acumula el 10% del conjunto de datos, el 2 el 20% y así sucesivamente, hasta que se acumula el 90%. Y los percentiles, pues bueno, son valores que fraccionan la distribución de los datos en 100 partes iguales. Entonces, pues en su distribución, otra vez, ¿no? Se presentan 99 percentiles, el primero se acumula el 1%, el segundo el 2% y así sucesivamente. Y pues se aplican igual que el ejemplo que les puse al inicio, ¿no? Ahora bien, tenemos las medidas de dispersión. Además de las medidas de tendencia central, que nos están posibilitando la representación del conjunto de datos por medio de un valor, también necesitamos conocer la variabilidad o la dispersión de los datos que están teniendo pues en relación, ¿no?, a la medida central. Aquí tenemos varios. Tenemos, por ejemplo, pues el rango. El rango es considerado como la medida de dispersión más simple para el análisis de los datos. No ofrece mucha información sobre la variabilidad de los datos porque pues está basada solo en los valores extremos, razón por la cual debe ser usada como complemento de otras medidas de dispersión. Entonces realmente pues para el rango solamente se utiliza el valor máximo menos el valor mínimo y con eso pues obtienen su rango. Ahora bien, tenemos la desviación estándar. Es considerada la medida de dispersión con mayor representatividad para un conjunto de datos. Entonces, matemáticamente se calcula como la raíz cuadrada positiva de la varianza y se denota por S cuando pues se estima para la muestra y por sigma si se calcula para la población. Ahora bien, lo que nos va a hacer la desviación estándar es que indica la distribución de los datos alrededor de la media aritmética o del promedio. Entonces, cuando la distribución de los datos se aproxima a una forma de campana o es simétrica, la desviación estándar puede interpretarse mediante la regla empírica, que esta es, el 68% de los datos se van a agrupar alrededor de la media, entre el intervalo media menos una desviación estándar y media más una desviación estándar. Y por último, pues bueno, la varianza, ¿no?, que es una medida de dispersión que representa la variabilidad de una serie de datos con respecto a su media. Entonces, probablemente se calcula como la suma de los cuadrados de los residuos que va a estar dividida por las observaciones totales. Ahora bien, las medidas de forma.
Por último, vamos a tener las medidas de la forma, ¿no? O sea, que son usadas para identificar valores particulares de un conjunto de datos. Y nos dan una idea de la forma de cómo se están distribuyendo los datos. Tenemos, por ejemplo, el coeficiente de asimetría. El coeficiente de asimetría de Fleischer toma valor 0 cuando la distribución de los datos es simétrica con respecto a la media. Entonces, valores positivos de este coeficiente nos van a indicar la presencia de asimetría positiva, es decir, más datos con valores superiores a la media, mientras que valores negativos nos van a indicar una simetría negativa, es decir, más datos con valores inferiores a la media. Tenemos después el coeficiente de apuntamiento o kurtosis. En este caso es una medida que permite analizar la concentración de los datos alrededor de los valores medios de la muestra. Entonces, este coeficiente se puede, a la vez se puede subdividir en estos tipos, ¿no? Primeramente, perdón, la distribución mesocúrtica. El grado de concentración alrededor de los valores centrales de la variable es moderado, y este mismo comportamiento se presenta en una distribución simétrica o normal. Entonces, el coeficiente el coeficiente va a presentar un valor igual a 0. Tenemos también, a su vez, la distribución leptocúrtica. Entonces, aquí, el grado de concentración alrededor de los valores centrales de la variable va a ser elevado, lo que va a hacer que se vea de una manera puntiaguda, dado que las frecuencias altas pues, están alrededor de la media. Entonces, el valor de coeficiente va a ser mayor a 0. Y por último, la distribución platicúrtica. En este caso, pues los valores centrales van a estar reducidos. Entonces, se va a mostrar de forma aplanada, dado que las frecuencias bajas están alrededor de la media. Entonces, el valor del coeficiente va a ser menor a 0. Y esto, recuérdenlo porque posiblemente sea pregunta de examen, ¿no? Distribución mesocúrtica, el coeficiente va a ser igual a 0. Distribución leptocúrtica, el coeficiente va a ser mayor a 0. Y la distribución platicúrtica va a ser menor a 0. Y ahora bien, pues hay muchas cosas que se realizan en la estadística descriptiva, pero estos son los conceptos que considero más importantes y básicos para o que debemos conocer al respecto. Entonces, espero que este curso de verdad esté siendo de mucho provecho para todos y cada uno de ustedes. En los siguientes temas también van a estar muy interesantes, los anteriores también estuvieron muy interesantes, entonces les recomiendo que se den por ahí un clavado para que puedan revisar esto y cualquier duda o cosa me pueden contactar a mi correo, el cual es al17662@alumnos.uacj.mx y pues estoy para lo que necesiten. Muchas gracias.